Bertinelli, mayormente conocida como cazadora o Huntress, es una de las miembros de la Bat familia y, por así decirlo, yo creo que es la oveja negra de todos ellos. Y si quieres saber por qué e indagar mucho más en su historia, te invito a ver el vídeo que te presento hoy, donde te narraré el cómic donde se explora mucho más de este personaje llamado El Reclamo de la Sangre. Todo inicia con un asesinato, el asesinato de Claudio Panessa, en concreto el primo de nuestra protagonista Elena Bertinelli. Batman junto a Gordon estaban estudiando el cuerpo hasta que se dan cuenta que llevaba clavado una flecha. Esta parecía pertenecer a la cazadora, por lo que Batman se va y se infiltra hasta la casa de Elena para hacerle unas preguntas. Él sabía que Elena era la cazadora y lo cierto es que tenía ciertas sospechas de que ella era la asesina de su primo, pero en realidad se equivocaba, ya que Elena era inocente. El problema es que no tiene una coartada, ya que había estado toda la noche en su casa comprobando notas, y esto hace que Batman, pese a responder todas sus preguntas, siga sospechando de ella. Batman no comprendía las verdaderas intenciones de Elena, y es que ella estaba llevando a cabo la omertá, un método siciliano por el cual una sola persona recuperaba el honor propio o el de su familia dando caza y vengándose de sus enemigos, y en su caso quería vengar el honor de su familia Bertinelli. Nos ubicamos en la antigua Gotham. Su bisabuelo Giuseppe Bertinelli fue el que inició con esta familia mafiosa. Era el líder de todos y junto a él se encontraban otras 4 familias de mafiosos: los Beretti, los Galante, los Inserillo y los Casamento. Con la muerte de su bisabuelo, su abuelo Alfredo Bertinelli lideró la mafia. Todo iba bien hasta que en aquel entonces la familia Panessa entró a Gotham y le reclamó ocupar el 6º puesto en las familias de las mafias, pero Alfredo le dijo que no. Estos dos estuvieron enfrentados durante 10 años hasta que el padre de Elena, Franco Bertinelli, conoció a María, la hermana menor de los Panessa, y se enamoraron hasta casarse. En aquel entonces Franco cogió el relevo de su padre liderando la mafia y, al contrario de lo que puedes estar pensando, no. Franco siguió sin dejar que los Panessa ocupasen el 6º puesto de las familias. Pero esto le pasó factura, ya que un día, mientras cenaban con toda su familia en un restaurante, un asesino a sueldo llegó y los liquidó a todos, dejando como única superviviente a Elena. Aprovechando esto, las demás familias destronaron a los Bertinellis y al fin los Panessa entraron en la lista. En todo ese tiempo, como la madre de Elena provenía de la familia Panessa, fueron estos quienes cuidaron de ella, alejándola durante 12 años de Gotham, ya que pensaban que su vida allí corría peligro. Pero fue gracias a eso por lo que decidió tomar acción y llevar a cabo la omertá. Volviendo al presente, Elena había ido hasta el funeral del asesinado Claudio Panessa para presentar sus respetos ante su tía, pero una vez lo hace se va de allí, pues todos estaban hablando y especulando sobre que la cazadora era la culpable de esa muerte y deberían matarla. Sale con el coche para regresar a su casa. El día estaba lluvioso, pero en el camino de repente se encuentra con alguien en medio de la carretera que le hace frenar de golpe. Sale del coche enfadada hasta que este la reconoce por su nombre, y es que se trataba de The Question. Elena ya sabía quién era él, y la verdad que le parecía todo un plasta. Este simplemente le había hecho parar para contarle una historia muy antigua sobre un hombre que había soñado que era una mariposa, pero que al despertar no sabía si se trataba de un hombre que había soñado que era una mariposa o, de lo contrario, una mariposa que soñaba que era un hombre. Elena no le hace más caso y se va. Al día siguiente, mientras se dirigía a su trabajo en la escuela, se topa con un periódico en el que acusaban a Cazadora por el asesinato de Panessa. En ese momento tuvo claro que alguien le estaba tendiendo una trampa y que si Batman seguía sospechando de ella como la asesina, se metería en un gran problema, ya que nada le impediría revelar su identidad a Gordon para ir a arrestarla. Mientras tanto, en la torre de Oráculo, Dick se encontraba hablando con Bárbara por llamada. Ella estaba totalmente segura de que Elena había sido la asesina, pero Dick no opinaba lo mismo. Es por eso que decide salir e ir hasta su departamento para ofrecerle ayuda. Esta, al ver que era Dick, lo deja entrar, pero inmediatamente le dice que no necesita su ayuda ni la de nadie. Esto es un problema que debe solucionar ella sola, y por eso sale a las calles de Gotham como cazadora. Su plan era empezar investigando en la casa de la redactora que se encargó de publicar esa noticia en el periódico
periódico sobre la culpabilidad del asesinato de Vanessa sobre la cazadora, pero cuando llegó a su piso, esta se encontraba muerta, asesinada por 2 flechas de nuevo. De repente la policía llama a la puerta de ese piso y Elena huye rápidamente. No sabía qué estaba pasando, pero por alguna razón las calles de alrededor estaban llenas de coches policiales. Se dirige hacia la azotea, pero allí se topa con Batman y Nightwing. El murciélago le dice que se vaya con él mientras se soluciona todo, pero Cazadora no quiere. Este le vuelve a explicar que no tiene más opción, ya que la policía no parará de buscarla y él la puede mantener a salvo mientras se calma todo. Pero Cazadora no confía en él, no confía en nadie, ya que nadie la aceptaba en esa familia. Es por eso que decide huir, pero no lo consigue. Nightwing intenta detenerla, pero en un accidente cae al suelo y sin querer se le dispara la ballesta. Nightwing la esquiva, pero Batman no tiene la misma suerte y le impacta en el costado. Elena les dice que ha sido un accidente, pero Nightwing, que ya estaba harto, le da una paliza, provocando que ésta se tire de la azotea cayendo al agua para salvarse. Allí es rescatada por The Question. Este le dice que quiere llevarla a un sitio para presentarle a alguien, pero esta de igual forma le dice que mientras le queden fuerzas no se irá con nadie. Visto esto, The Question la deja KO de una patada. Elena despierta en una cabaña junto a un hombre de barba pelirroja. No sabía qué hacía allí, ya que no recordaba nada más a partir de caer en el río, pero de repente el hombre se presenta y le dice su nombre, Richard Dragon. Elena no se queda satisfecha y se levanta para amenazarlo y que le cuente qué hace allí, pero de repente en la cabaña entra otro hombre pelirrojo. Estos hablan entre ellos mientras preparan la cena. Cuando ya está servida, ambos comen, pero Elena se queda inmóvil en la mesa. El hombre pelirrojo le pide a Richard, el cual era su sensei, que salga un momento y los deje solos. Cuando lo hace, este le empieza a explicar cómo ambos son exactamente iguales y tomaron el mismo camino de la rabia, mientras le revelaba su alias como The Question. Al final también se presenta diciéndole su nombre real, que es Vic Sage, y parece que Elena empieza a entrar en razón también presentándose con su nombre real. Paralelamente, en la Torre Oráculo, Tim se había ido a reunir con Bárbara. Este era el que más firmemente creía en su inocencia y por eso inicia una investigación junto a Bárbara. Se pasa la semana entera recabando información sobre su caso. Inician investigando sobre su pasado, cómo perdió a su familia más directa y no solo eso, cómo el responsable de este asesinato liquidó a todo aquel que llevara el apellido Bertinelli procurando que no hubiera descendencia. Pero ahora la pregunta de ellos dos era ¿por qué a ella no la mataron? Elena ahora ya sabía las intenciones de Vic al dejarla allí, y es que quería que su sensei le enseñara todo lo que a él en el pasado le enseñó. Esta acaba aceptando esta ayuda, ya que Vic se encarga de explicarle muy bien de que si decide irse ahora a Gotham estará muerta en pocos días. Él se marcha hacia Gotham y deja a Elena sola con su sensei. Inician su entrenamiento, le hace ver que lleva toda la vida huyendo de todo y de todos y debe parar a respirar. Estas reflexiones le ayudan a entender que no ha estado haciendo bien las cosas, alejando y pisoteando a todo aquel que se le acercaba, y ya por fin, después de 3 meses, era una persona totalmente nueva y renovada. Un día, mientras hablaba con el sensei, de repente entra Vic por la puerta y esta se alegra mucho de verlo, pero de repente le entregan su maleta y le dicen que ya debe marchar hacia Gotham, pues la clase ya había terminado. Vic se ofrece voluntario para acompañarla y ambos emprenden camino hasta la gran ciudad. Este le cuenta que su casa estaba siendo vigilada por la policía, pero este la había cuidado mientras se encontraba fuera. Una vez llegan a la parada de autobuses, le pregunta por qué se acabó convirtiendo en la cazadora. Elena le dice que es una larga historia, pero como les espera un largo viaje, se la contará completa. Tras el funeral de su familia, su tío Tommaso Panessa, tras enterarse de lo que le estaba pasando a los demás Bertinelli, incluso fuera de Gotham, mandó a recoger a Elena para llevarla hasta Sicilia, donde su familia aún era fuerte. Allí estaría bajo el cuidado de su primo Salvatore Asaro. Una vez llegan a lo que sería su nueva casa, su tío le da la bienvenida y le da una serie de normas entre las cuales se encontraba: nunca entres en el granero. Elena en aquel entonces aún estaba destrozada y asustada, pero su primo Salvatore le sirvió de gran apoyo y consuelo. Pasó el tiempo y aún seguía sin saber a qué se dedicaba su familia Panessa. Tan solo veía cómo su primo y su tío entraban y luego se dirigían al granero, al cual por cierto aún no se había atrevido a mirar. También se reunían con hombres con los que hablaban de negocios y a veces se marchaban fuera por mucho tiempo. Pero un día, después de despertarse de nuevo por sus pesadillas, su primo Salvatore le enseñó otra salida que refugiarse en el miedo. Fue ahí donde se la llevó hasta el granero y le mostró todo tipo de armas para que escogiera la suya, a la vez que le decía: la sangre reclama sangre. Elena escogió la ballesta. Se había hartado de ser una presa y ahora pasaría a ser una cazadora.
Su primo empezó a entrenarla a los 11 años. Para cuando tenía 15 ya se había convertido en toda una luchadora y una arquera. El único problema es que todavía no sabía quién era su enemigo. Su familia le había hablado de la mafia, pero tan solo de lo que era el mito. Elena aún no sabía lo que verdaderamente significaba hasta el día en el que la policía los atrapó. Se confiaron y pensaron que esa vez volverían a estar libres, pero esta vez el gobierno italiano se lo tomó en serio y los condenó a la cárcel por asesinatos en masa. Elena fue trasladada hasta un internado de Europa, pero se acabó enterando de todo leyendo las noticias del periódico. A partir de ahí decidió investigar cada vez más hasta descubrir lo que realmente era la mafia, una fuerza de corrupción, asesinato y maldad. A los 16 años Elena regresó a Gotham. Su tío Tommaso le había invitado a pasar la Navidad junto a ellos, ya que no le parecía que estuviera insegura allí, pero Elena tan solo se quedó en una esquina odiándolos a todos por lo que eran y por lo que se creían. Pensaba que mientras ella había tenido que llevar una vida con miedo, ellos no le temían absolutamente nada. Eso hasta que Batman entró para detenerlos a todos. Ahí fue donde Elena se dio cuenta que él era el único en darles miedo y entonces supo lo que debía hacer para enfrentarse a ellos. Vic y Elena ya habían llegado a Gotham. Por primera vez después de 3 meses volvió a entrar a su casa e invitó a Vic a pasar. Su plan era poner en orden su vida y limpiar su nombre. Pero de repente en el interior de la casa se topan con Batman. Batman le pregunta dónde había estado. Vic le explica que se encontraba con él. Elena prosigue y le pide disculpas por el disparo a la vez que le cuenta que fue un accidente. Pero para su sorpresa Batman ya sabía que había sido sin querer. Le cuenta que estaba haciendo un esfuerzo por confiar en ella y en su inocencia, por lo que le dice que limpie su nombre libremente sin entrometerse él de por medio. La única condición es que no meta a la policía de por medio, ya que si no, sí se verá obligado a arrestarla. Acto seguido se va y los deja solos, no sin antes decirles que los estará vigilando. En la ventana aparece Tim picando para visitarla. Elena lo deja pasar y este le deja toda la investigación que Oráculo y él habían estado llevando a cabo. Después de eso se va y se reúne con Batman y Nightwing en el exterior. Elena se queda sola con Vic y le termina de contar su historia como cazadora. Y es que después de seguir estudiando más a la mafia mientras se sacaba un título en la universidad, estuvo entrenando más y preparándose el traje hasta que se sintió totalmente preparada para volver a Gotham y vengar la muerte de su familia. Efectivamente consiguió matar al asesino de su familia y a la persona que autorizó el golpe, pero ninguno de los dos respondió a su pregunta de por qué ella seguía con vida. Vic de repente se da cuenta de que alguien seguía vigilando su casa y va afuera para averiguar de quién se trata. Lo presiona un poco para que hable y al final le acaba confesando que es un detective privado contratado por alguien para que vigile su casa hasta que viera aparecer a Elena. No le puede dar el nombre de la persona que le contrató, pero sí le da su teléfono. Cuando vuelve a la casa de ella le explica todo, pero esta, entre los archivos que le había entregado Robin, descubre algo que la deja perpleja y decide salir como cazadora para terminar con esto de una vez por todas. Y es que había descubierto una foto íntima de su madre con Santo Casamento. Va hasta su casa y se infiltra para amenazarlo hasta que le dé respuestas sobre esa foto. Casamento la mira detenidamente hasta confesarle que esa foto fue tomada el día en el que él y su madre la estaban concibiendo. Franco Bertinelli pegaba a su esposa María incluso antes de su aventura con Casamento. Esta acabó recurriendo a él ya que estaba harta de su situación y buscaba consuelo. Cuando tuvieron a Elena, Franco en el fondo siempre supo que no era hija suya, pero no dijo nada. Elena no se lo podía creer, pero esa era la verdad. Habían tenido mucho cuidado para que Franco no se enterase de su relación, pero al parecer los policías los estaban vigilando y ellos sí se enteraron. En ese momento se dio cuenta de que el que le estaba tendiendo esa trampa era él. Casamento había descubierto que Elena y Cazadora eran la misma persona y simplemente le fue perfecto para llevar a cabo su venganza. Ella le preguntó por qué y este le contesta porque la odia, porque fue un error y porque ella está viva cuando su madre tan solo es polvo. Cuando mandaron a asesinar a todos los Bertinelli, él se encargó de llevar la orden hasta el asesino, pero con una pequeña modificación, que dejaran a María viva para que al fin pudiera estar con ella. Pero en su explicación dijo que dejaran a la hermana viva, refiriéndose a María ya que era la hermana de Panessa, pero el asesino entendió otra cosa, lo que ocasionó que la confundiera por Elena, y lo que parecía una simple casualidad de que ella estuviera viva al final tan solo era un error. Antes de marcharse, Casamento le deja algo en claro, y es que ahora trabajará para él. Si no lo hace, revelará su identidad y pronto estará muerta. Elena no le queda más opción y decide aceptar y callar.
Vuelve a casa y se encuentra con Vic. Este estaba meditando y decide relajarse junto a él. Más tarde seguía pensando en cómo zafarse de no tener que trabajar para casamento, hasta que de repente ve la invitación a la boda de su prima y se le ocurre algo. El día de la boda va hasta allí con Vic, y lo que hace después de que avance la ceremonia es reunirse con su tío, el hermano de su madre. Esta le iba a pedir un favor por ella, y es que le cuenta que el verdadero asesino de María, su madre y la hermana de su tío era Casamento. Este le promete que hará realidad lo que le pide. En la misma boda, Casamento se le acerca y le dice al oído el próximo plan en el que quiere que actúe. Pero antes de que se celebrase, Elena se viste como cazadora para ir a por Mario, una pieza clave para el desembarque de droga que tenía planeado Casamento esa noche. Cazadora le dice que huya de Gotham sin decir nada a nadie, y es que ese era el primer paso de su propio plan. Más tarde, Casamento llama a Elena reclamando que Mario no había asistido para recibir el barco con el cargamento, por lo que le pide que vaya para cubrirle las espaldas. Ahora sí, el plan estaba en marcha. Elena le pide a Vic que esta vez no la siga y se va. Se reúne con Casamento en el puerto y le pide que la cubra las espaldas fuera mientras se reúne dentro del embarcadero para recibir el cargamento. Se va y Elena aprovecha afuera para quitarse el disfraz de cazadora y tirarlo al agua. En ese momento aparece The Question para decirle que sabe que su tío Tommaso, el hermano de su madre, estaba allí. De repente comprende el plan de Elena y le dice que aún está a tiempo de parar todo eso, pero Elena no tenía intenciones de hacerlo. De repente se escucha un ruido en el embarcadero, y es que Tommaso acababa de matar a Casamento por ser el dirigente del asesinato de los Bertinelli, por lo tanto de María. Era justo lo que necesitaba Elena para quedar libre y lo había aprovechado. Vic se enfada con ella por haberlo hecho de esa manera y se va dejándola sola en el puerto, ya con su venganza terminada al completo. Y hasta aquí toda esta interesante historia, o por lo menos hablo por mí, ya que cuando me terminé de leer el cómic me pareció una historia muy interesante y me alegré mucho de haberme comprado ese cómic, ya que es uno quizás de los pocos conocidos de Batman y la verdad que merece muchísimo la pena, por eso os lo he traído aquí al canal. Y además encima el cómic también te ayuda a descubrir un poco más de uno de los fuertes de Gotham, que es la mafia. Lo dejamos todo por aquí y simplemente antes de irme te diré que si no estás suscrito te suscribas a tu canal de DC de confianza. También regálame un gran me gusta si te gusta que te cuente historias narradas y coméntame qué te ha parecido esta historia, si te ha gustado o no te ha gustado, que también podría ser. Y bueno, yo me despido aquí, así que hasta el próximo vídeo o short. Chao, super gente.